8:14 de la mañana, bienvenidos a su segmento de entrevistas aquí en La Clave. Hemos invitado a Ramiro Narváez, asambleísta por Izquierda Democrática, para conversar un poco sobre la comparecencia de las autoridades en el caso Narcogenerales. Buenos días, Ramiro, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Efectivamente, la Asamblea Nacional, a través de sus comisiones, viene atendiendo bastantes casos delicados. Uno de esos, sin duda alguna, es uno de los pronunciamientos, o un pronunciamiento que realizó el embajador del gobierno americano respecto a la presencia de narcogenerales en nuestro país. Tema que de manera directa o indirecta nosotros hemos podido evidenciar que está vinculada con el proceso de ascensos que se dio en la Policía Nacional y el retiro de visas. Estos elementos han llamado la atención de la Asamblea Nacional, ha solicitado la comparecencia de varias autoridades con el único fin de esclarecer estos hechos frente a la ciudadanía. La Asamblea es un instrumento para que las autoridades rindan cuenta a través de estas comparecencias al pueblo ecuatoriano, más aún en un tema tan delicado que nos da una señal de que hay posibilidades reales de que organizaciones delictivas estén infiltradas en varias entidades públicas de nuestro país, y eso sería grave, eso sería un hecho que pone en riesgo la democracia. Esta denuncia que particularmente llama la atención no solamente por la naturaleza de la misma, sino por lo que ha desembocado después, ¿no? Se habla ya de las visas, casi que utilizan la visa como una especie de certificado de honorabilidad, ¿no? Si tienes visa, probablemente te califiquen como bueno, si no tienes visa, no. Quisiera preguntarle cómo usted ve todo este contexto en el que se ha comenzado a utilizar la visa ya casi que como un adjetivo más que como lo que es una visa. Sí, efectivamente, ahí hay un error en la percepción que hay en el pueblo ecuatoriano y en varias autoridades, y preocupa porque una autoridad no puede manifestar y decir, yo sí tengo visa de turista para viajar a Estados Unidos y eso me avaliza de que no he cometido ningún acto de corrupción. Por favor, el retiro de las visas no es lo trascendente. El gobierno americano está en su derecho de otorgar, negar o retirar visas a quien ellos quieran, porque son un país soberano. Es lo que está atrás de ese retiro, porque hay una vinculación, o es lo que los indicios nos permiten entender que hay una vinculación, es una especie de sanción a aquellos que han cometido actos de irregularidad, pero no es un certificado de honorabilidad el tener una visa. Hay personas que pueden haber cometido un sinnúmero de acciones erradas, delictivas, ineficientes, y que pueden tener su visa. Nosotros mismos Aquí, tenemos algunos asilados políticos, ¿no? En Estados Unidos que no precisamente distan por su honorabilidad, ¿no? exacto, usted mismo ha manifestado, así que el problema no son las visas, el problema es que hay tras de eso. El problema es que hay que aclarar, hay que garantizar que el pueblo ecuatoriano no pierda la confianza en instituciones tan importantes como la Policía Nacional, que es la institución que está llamada a garantizarnos a los ciudadanos ecuatorianos garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos, a garantizarnos la seguridad para que podamos desarrollar nuestras actividades sin el temor de ser víctimas de la delincuencia. Pero aquí lo más grave es que nosotros tenemos que esperar a que un país, otro país, nos dé indicios de que hay infiltración del crimen organizado en algunas instituciones públicas. ¿Cómo puede ser posible que frente a esas declaraciones mantengamos una pasividad, una lentitud en tomar acciones inmediatas, como por ejemplo solicitar a través de mecanismos de cooperación internacional información al gobierno americano con las reservas del caso? ¿Por qué no hemos activado de manera inmediata el funcionamiento, aunque sea tardío, pero que lo activen, como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero? Tenemos una central de inteligencia estratégica en el país que debería estar funcionando en ese sentido. ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasa con el Ejecutivo? Aquí deberíamos sumarnos absolutamente todos para garantizar que el Ecuador no está infiltrado por los tentáculos de la delincuencia en sus instituciones, que es esto grave. Muchos expertos a esto le llaman el narcoestado, y eso es grave para la convivencia, para la democracia, para la economía, para la paz de todos los ecuatorianos. Así que lo que nos ha incomodado a nosotros es esa pasividad con que el Estado ha asumido esto. Hemos llamado a varias autoridades, ha estado la misma comandante de la Policía
Nacional, ha estado la ministra de Gobierno, hemos llamado a comparecencia también al Consejo de la Judicatura, estuvieron todos sus integrantes y su presidenta, llamamos también a la Fiscalía para que nos comenten si conocen de estos temas. Y lo grave de esto es que aparentemente el Ecuador desconoce la posibilidad de que haya infiltración de los tentáculos de la delincuencia en nuestras organizaciones. Es penoso que sea otro país quien nos haga reflexionar sobre estos hechos. ¿Qué pasa con nuestras autoridades de control? Por favor, nos preocupa y nos desespera tanta pasividad. Bueno, esto también levanta sospechas, ¿no? Esa pasividad, la que usted menciona, nos da a entender que probablemente sí que hay un narcoestado. Aparte que es una palabra de la que se ha venido hablando durante años, ¿no? Quisiera preguntarle, bajo su percepción, después de estas denuncias ya no queda casi claro que efectivamente tenemos infiltrados. Nosotros lo que esperamos es una reacción inmediata de las autoridades para que el pueblo ecuatoriano pueda tener esa garantía de que aquí no hay infiltraciones de la delincuencia en nuestras instituciones. Esto no es un tema menor, esto debería llamar la atención de absolutamente todas las autoridades, pero insisto, lo que nos preocupa es la pasividad. Nosotros hemos llamado a las autoridades que he mencionado a comparecer para que nos expliquen de este caso. En el caso de la Policía Nacional, no tienen conocimiento y la respuesta es, se dijo narcogenerales y por lo tanto pueden ser de la policía o del ejército o pueden ser de la marina o pueden ser de la FAI. Esa considero que es una respuesta no a la altura de la situación. La ministra suena más excusa que respuesta, ¿no? Suena más excusa y le voy a comentar otras más. La ministra de Gobierno sí, una persona que dio respuestas categóricas en el sentido, bueno, no nos esclareció el tema, dijo que desconoce del caso, que han hecho esfuerzos por hacer acercamientos con la embajada, que la embajada se ha reservado la información, pero manifestó que van a persistir en las investigaciones, que no van a dar espacio para que queden dudas respecto a que si se detecta algún funcionario del Estado en actividades ilícitas, que no queden dudas de que será sancionado, que se llegarán a las últimas consecuencias y que este proceso va a continuar. Palabras alentadoras que nosotros esperamos que se transformen en hechos. Compareció la fiscal general y lo que nos manifestó fue que como no hay denuncias no pueden iniciar procesos de investigación. O sea, la fiscalía puede iniciar de oficio, especialmente en temas tan delicados. Por favor, necesitamos más proactividad de nuestras autoridades. ¿Quién va a poner en estos momentos una denuncia particular cuando lo que tenemos son indicios o el pronunciamiento de un país que por algo debe manifestar la existencia de los narcogenerales? Es curioso el accionar de la fiscalía, ¿no? Sobre todo cuando se la ha visto con otra proactividad en otros temas más de índole política. Y que en este tema que tiene una seriedad incluso mayor y que incluso tiene una relevancia que elevaría mucho la credibilidad de la institucionalidad de la fiscalía, no actúe de buenas a primeras. Evidentemente, yo he valorado muchas acciones de la señora fiscal, pero necesitamos esa proactividad en un tema que, insisto, no es menor. Están hablando de las instituciones en las cuales nosotros debemos confiar. Y el Consejo de la Judicatura mencionó algo similar que la Fiscalía, en el sentido de que hay 2,000 funcionarios en el sistema judicial y que no se puede investigar a los 2,000 funcionarios, de que hay 60 generales en el Ecuador y que sería una locura investigar a los 60 generales del Ecuador. Pero ¿por qué sería una locura? No, porque no vamos a investigar, o sea, cuando dicen hay delincuencia en el Ecuador, no investigamos a los 17 millones de ecuatorianos, investigamos en donde hay indicios, pues. Investigamos donde hay sospechas, donde hay movimientos irregulares de sus cuentas. ¿Qué pasa con la unidad de análisis financiero? ¿Qué pasa con el SRI para que pueda hacer cruces de gastos de las personas que podrían ser investigadas? Entonces, por eso hay una central de inteligencia que focaliza, que determina en dónde se debe investigar. Pues Dios, eso es lo más básico de lo básico. Si hay, insisto, si alguien dice que hay delincuencia en el Ecuador, yo no puedo decir, es que yo no puedo investigar a los 17 millones de ecuatorianos. Tengo que investigar donde hay indicios, donde hay irregularidades, donde hay movimientos inusuales, donde puede haber una denuncia que tal vez no es formal, pero que se pudo haber conseguido algún indicio de algún vínculo de algún funcionario del Estado
en estas actividades ilícitas. Lo que me preocupa y lo que me desespera, sin duda alguna, es la falta de proactividad que están teniendo las autoridades. Nosotros vamos a continuar con este proceso de control político, porque, insisto, no es un tema menor. Tenemos que garantizarle al pueblo ecuatoriano la transparencia de nuestras instituciones. Hemos solicitado al embajador de los Estados Unidos ser recibidos en la embajada o en el espacio que ellos consideren apropiado para que nos comenten respecto a esas declaraciones. No podemos obligarles, ellos son representantes y tienen su independencia y soberanía, pero entendemos que se ha derivado nuestro pedido a una comisión política y estamos a la expectativa de ser recibidos. Creo que es importante conversar con el vocero del gobierno, quien manifestó que hay un vínculo entre los cuatro generales, quien dio indicios de que hay un vínculo en estos temas que yo mencioné al inicio. También es importante conversar con el canciller de la República. Nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que frente a esta situación debería estar ya realizando acercamientos con el gobierno americano. Si bien es cierto, hay información reservada, hay información que mencionarla de manera prematura podría entorpecer algún proceso de investigación, hay que respetar la legislación americana, pero estoy seguro que siempre va a haber espacio para poder hacer los acercamientos necesarios y pedir colaboración, ya que nosotros como Ecuador no hemos sido capaces de identificar estos actos ilícitos que se pudieron haber generado al interior de nuestras instituciones y que hemos sido alertados por otro país, ya que lastimosamente la situación ha sido así. Por lo menos preocupémonos de tener acercamientos con el gobierno americano para ver qué información nos pueden dar para que se inicien procesos investigativos al interior de nuestro país. Hay muchas instituciones que pudieron ya haber iniciado investigaciones, pero vemos una pasividad absoluta frente a este tema y eso nos preocupa. Claro, la verdad es que el tiempo nos queda corto, Ramiro, pero es muy interesante y espero que la investigación llegue a buen puerto y que sobre todo tengan la seguridad y las garantías de seguir con esta investigación. Sí, aquí la Asamblea Nacional cumple su rol. Nosotros no somos ejecutores, no podemos sancionar, no podemos establecer procesos de planificación, planes, indicadores. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la Asamblea es el control político, la fiscalización y la generación de leyes. Hoy mismo estamos generando una cantidad impresionante de marco jurídico para fortalecer a las instituciones vinculadas al tema de seguridad. Estamos procesando un sinnúmero de leyes que lo que esperamos es que se constituyan en una herramienta para que los agentes de seguridad, las instituciones vinculadas a seguridad puedan desarrollar su trabajo de mejor manera. Ese es el rol de la Asamblea y no lo vamos a dejar de cumplir. Lo hicimos en la crisis carcelaria, actuamos con responsabilidad, dimos información al gobierno central a través de nuestro informe y diagnóstico de las instituciones, hicimos más de 110 recomendaciones para que se implementen cambios profundos en el sistema carcelario. Lastimosamente solo algunas de esas han sido tomadas, pero estamos haciendo una comisión de seguimiento para ese tema. Hoy estamos con estos otros temas, pero la Asamblea cumple con su rol. Ya depende del Ejecutivo que efectivamente se tomen acciones más concretas. Ya depende del Ejecutivo y de sus instituciones que no se dejen pasar por alto estos temas y que sean tapados posteriormente con un nuevo escándalo. Este es un tema grave, es un tema que pone en riesgo la credibilidad de las instituciones que están llamadas a protegernos, a garantizarnos seguridad. Esto no puede pasar desapercibido y nosotros como Asamblea Nacional lograremos, a través de estos mecanismos que nos faculta la ley, de que las autoridades le respondan al pueblo ecuatoriano. Esperamos que así sea, Ramiro. Muchas gracias por haber estado aquí en La Clave. Queda abierta la invitación para una siguiente ocasión. Esperamos que en otras condiciones. Muchas gracias. Un afectuoso saludo.